La corteza cerebral es un tejido orgánico, también llamado sustancia gris, que recubre los dos hemisferios del cerebro y que tiene un grosor de unos pocos milímetros. Desde una perspectiva etimológica, corteza, definida como corticia, refiere un monto de tejido nervioso y cerebral viene de cerebrum, raíz que indica lo alto de la cabeza. Se compone de diferentes capas, más o menos numerosas según la región del hemisferio recubierto. La corteza cerebral es responsable de lo que llamamos las funciones nerviosas desarrolladas, agrupadas en áreas con funciones diferentes, incluyendo las sensoriales, las motoras y de asociación. Esta misma participa en numerosas funciones cognitivas, particularmente, entre otras cosas, ciertos sentidos, como el lenguaje, las acciones voluntarias de la motricidad y la memoria. Y esta se divide en las siguientes partes. Como primera instancia, encontramos arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. En segunda instancia, tenemos la paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La tercera, denominada isocorteza o neocorteza, es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las cisuras dividen parcialmente cada hemisferio en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal es el más grande de los lóbulos del cerebro. Su función es el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y control de la conducta. También hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, en este lóbulo nace la capacidad para tener en cuenta a los demás. El lóbulo parietal se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Se encarga principalmente de procesar la información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor, la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. También hace posible el control de movimiento gracias a su cercanía a los centros de planificación del lóbulo frontal. El lóbulo occipital es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro. Se encuentra en la zona posterior del cráneo y tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. Esto lo hace a través de 2 canales, el primero de ellos que va hacia la parte frontal del cerebro a través de la zona ventral, es decir, la más alejada de la zona superior de la cabeza, y procesa informaciones sobre el qué de lo que se ve, es decir, el contenido de la información. El segundo canal va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal, cercana a la coronilla, y procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento y la localización en un contexto más amplio. Los lóbulos temporales se encuentran en los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a lo que comúnmente conocemos como la sien. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro. Sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel importante en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de palabras. La ínsula es una parte de la corteza que queda oculta entre el resto de lóbulos del cerebro y para verla es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más. La corteza cerebral está colonizada por multitud de poblaciones neuronales distintas. Sin embargo, estas poblaciones se pueden reunir en 2 grandes grupos: interneuronas o células de proyección intracortical y células piramidales, dada la morfología de su cuerpo celular.
de proyección a larga distancia. En el cerebro humano, los patrones de activación neuronal son la forma de conexiones estructurales subyacentes que forman una densa red de fibras y vías de vinculación de todas las regiones de la corteza cerebral. Estas establecen conexiones con otras partes de la corteza. Se dividen en el cíngulo y el fascículo anunciado. Las fibras comisurales se originan en la corteza cerebral y se dirigen hacia la corteza homóloga contralateral. También son llamadas fibras de sucesión y atraviesan de un hemisferio a otro. La fibra de proyección son fibras aferentes y eferentes, que se reúnen en el tronco encefálico para luego dirigirse a la corteza cerebral. Existen diferentes tipos de clasificación de neuronas y se establecen en base a diferentes criterios. 1. Según la transmisión del impulso nervioso. Encontramos la neurona presináptica, que es la que contiene el neurotransmisor y lo libera del espacio sináptico para que pase a otra neurona. 2. La neurona prosináptica es la neurona que recibe el neurotransmisor. Según su función, encontramos la neurona sensorial, que es la receptora del sistema nervioso central. Por ejemplo, si tienes un trozo de hielo en tu mano, la neurona sensorial envía un mensaje a tu sistema nervioso central que interpreta que el hielo es frío. La neurona motora, que es la que envía información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Las interneuronas, que son las que conectan con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Según la dirección del impulso nervioso, encontramos las neuronas aferentes, que son las neuronas sensoriales. Estas son las que transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales al sistema nervioso central. Las neuronas eferentes son las que transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o glándulas. Según la sinapsis, encontramos las neuronas excitatorias, es decir, las que incrementan la posibilidad de producir un potencial de acción. Las neuronas inhibitorias, es decir, las que reducen la posibilidad de producir un potencial de acción. Y las neuronas moduladoras, que consisten en modular la respuesta de la célula de la neurotransmisión principal. También encontramos, según la morfología externa, las neuronas unipolares, que suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Las bipolares, que actúan como una dendrita y otra como axón. Y las neuronas multipolares, que son las que poseen un gran número de prolongación de entradas.